Y es porque entre familiares cercanos hay un lazo invisible que sin importar diferencias, sin importar problemas que han pasado en el pasado, sin importar la distancia que estén, el tiempo que haya pasado que no los hemos visto, cuando hay una necesidad, ponemos todas esas cosas a un lado y respondemos y les ayudamos. Hacemos lo que no nos gusta, hacemos lo que no nos conviene, hacemos lo que nunca haríamos por otras personas, porque son familia. Y eso es algo que, eso no se enseña, eso es simplemente naturaleza humana. Algo aún más misterioso, algo aún más increíble, es que este mismo tipo de vínculo, este mismo tipo de lazo que tenemos con nuestra familia de sangre, es algo que nace en nosotros cuando venimos a Cristo. Y venimos a ser parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Este vínculo se crea en nosotros hacia otros creyentes. Gente que no tenemos el mismo apellido, no venimos del mismo país, ni siquiera hablamos el mismo idioma. Pero este vínculo se crea por el Espíritu Santo. Venimos a verlos como hermanos y como hermanas. Y dentro de nosotros empieza a crecer un amor hacia ellos. Y poco a poco, por la gracia de Dios, por la santificación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, eso continúa creciendo hasta llegar a desbordarse en un amor abnegado, como he titulado el mensaje de hoy. Bien similar a lo que sentimos de manera natural para aquellos que son nuestra familia de sangre, para aquellos que son nuestros parientes. Y la palabra nos habla de esto. Mateo 12, el Señor dijo: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son verdaderamente mi familia, lo que Jesús está diciendo. Más familia que la familia de sangre, está diciendo Jesús. Romanos 8, ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos: Abba Padre. Él es nuestro Padre y todos nosotros somos ¿qué? Hermanos. Efesios 2, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Esto es tan real. Este vínculo, esta nueva relación que tenemos entre nosotros es tan real que cuando estemos en gloria eterna, la familia que va a ser más primera y más importante no va a ser la de sangre. Va a ser nuestra familia de la fe. Y eso es lo que vemos en nuestro pasaje hoy, en la relación de Pablo hacia los romanos. Pablo nunca ha estado con ellos allá en Roma. A la mayoría nunca los ha conocido. Pero en estos versos les expresa un amor, un compromiso, les expresa una obligación. Esa es la palabra que Pablo usa en el versículo 14, obligación. Él expresa que tiene una obligación hacia otros. Y eso solamente se puede comparar con lo que naturalmente sentimos hacia nuestra familia. Lo que es normal sentir hacia nuestra familia de sangre, Pablo expresa eso hacia estos hermanos espirituales. Y Pablo nos va a hablar de este vínculo, de esta obligación en nuestro pasaje. Vamos a ver cómo él habla acerca de esto en tres maneras diferentes. Primero, el amor que sentimos hacia otros hermanos en Cristo. Segundo, vamos a ver el deseo que ese amor hace que brote en servirnos, en ayudarnos, en apoyarnos. Y tercero, el ansia que sentimos en llevar el evangelio a otros para que esos otros que son extraños ahora vengan a ser ¿qué? Parte de la familia del Señor. Y que hoy por el poder de la palabra del Señor y por la obra del Espíritu Santo en nosotros podamos crecer, hermanos, y ser avivados para que este amor abnegado, que es natural sentirlo hacia la familia, pero que lo podamos sentir más y más entre nosotros, entre unos a otros como hermanos de la fe.
que crezca hasta desbordarse. La primera cosa que Pablo describe acerca de este sentido de obligación es el amor hacia otros creyentes. En los versículos 8 al 10 vemos cómo le expresa eso. Otra vez, Pablo no comenzó la iglesia de los romanos, eso lo vimos la semana pasada. Dijimos la semana pasada que también que probablemente un romano o varios romanos que estaban en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó allí por primera vez y vinieron 3,000 a los pies del Señor, un romano estaba allí o varios y escucharon la palabra y creyeron la palabra, y cuando vuelven a su pueblo, cuando se acabó la fiesta de Pentecostés y vuelven a su pueblo, fueron a su sinagoga y comenzaron a compartir el evangelio allí. Y otros creyeron. Y 2 o 3 se reunieron en el nombre del Señor y así se constituyó una iglesia del Señor allí en Roma. Eso significa que Pablo no conoce personalmente a la mayoría de estos hermanos. Conoce a algunos, porque si vamos al final, al capítulo 16, al final de la carta, él saluda a algunos. Él menciona a Priscila y Aquila, que si usted sabe el libro de los Hechos, fueron compañeros de ministerio de Pablo. Saluda a Adrónico y a Junia. Parece que los conoce. Pero la gran mayoría de los hermanos allí él no los conoce. Y a pesar de esto, lo vemos que él expresa un afecto profundo hacia ellos. Como si fueran hermanos y hermanas de sangre de él. ¿De dónde surge, de dónde nace este afecto de Pablo para los romanos que son unos extraños? Al final del versículo 8 nos dice, ¿de dónde? El final del versículo 8 dice que él ha oído de la fe de ellos. En todo el mundo él ha oído de la fe de ellos. O sea, a donde quiera que Pablo ha ido en sus 3 viajes misioneros, porque está al final de su 3er viaje misionero cuando escribe esta carta, a donde quiera que él ha ido en sus 3 viajes misioneros a través de todas esas décadas, él ha escuchado repetidamente de que en Roma, en la capital del imperio, ese centro de oscuridad y de impiedad del imperio romano, en Roma hay hermanos, hay hermanas allí que están ardiendo con la luz del evangelio en ese lugar de oscuridad. Y él, en sus viajes y a través de los años, escuchando de la fe de ellos, su amor hacia ellos ha crecido en su corazón. Ha crecido en su corazón y aquí vemos que crece a tal nivel que se desborda. Lo escuchamos expresando un desborde de amor hacia ellos. Les dice en el versículo 9 que él no cesa de orar por ellos. Póngase usted a pensar. ¿Quiénes son las personas por las que nosotros naturalmente más oramos? Si usted evaluara sus oraciones y hiciera un diario de sus oraciones, ¿cuáles son las personas por las cuales nosotros más oramos? Son aquellas personas que amamos y que apreciamos más, ¿sí o no? Aquí Pablo nos está mostrando que cuánto él ama a estos hermanos de Roma, diciendo que ora por ellos sin cesar. Tal es su amor por ellos. Y expresa aún más su amor al decir en el versículo 10 que lleva años orando implorando al Señor para que el Señor le abra puertas para poder ir a visitarlos. Él lleva años desesperado por visitarlos. Noten cómo él dice, al fin, para que al fin el Señor me permita visitarles. Eso significa, él lleva años desesperado queriendo visitarlos. ¿Quiénes son personas por las que uno desespera visitar? Y estar con ellos. Son personas que amamos, personas que apreciamos. Y Pablo lo vemos aquí expresando un desborde de amor abnegado hacia estos hermanos en Roma. Y eso es lo que la palabra nos llama a nosotros a ser como hermanos en Cristo.
El Señor Jesucristo nos dijo en Juan 13, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se tienen este tipo de amor que Pablo está expresando aquí. Un amor abnegado, desbordado. Romanos 12:10, ámense unos a otros con amor fraternal, dándose preferencia unos a otros. Ámense de manera fraternal, como tú amarías a un hermano de sangre. Ámense así. Que el que tenemos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, nuestros hermanos en Cristo, sean más importantes que yo mismo. Dense preferencia los unos a los otros. 1 Pedro 2:17, amen a todos, amen a los hermanos en la fe. Esto es sobrenatural, hermano. Natural es amar a los que son familia de sangre. Sobrenatural es tener este tipo de amor abnegado. Esto es algo que cuando venimos a Cristo nace en nosotros como una semillita pequeña y por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo crece en nosotros. Pero también nosotros somos responsables de cultivar este amor abnegado, de buscar este amor abnegado. ¿Dónde está tu amor por otros hermanos en Cristo hoy? ¿Dónde está? ¿A qué nivel está? ¿Es todavía una semilla pequeñita acabando de germinar? ¿Ya es una planta desarrollada que se puede observar? ¿O ya se puede palpar la flor y el fruto, ese fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas, que es el amor, ya se puede ver en tu vida? Tenemos que orar al Señor para que Él aumente esto en nosotros, hermanos. Este amor, los unos por los otros, este amor mutuo. Tenemos que cultivar este fruto del Espíritu del Señor. Ahora vamos a tener la oportunidad de implementar este amor con unos hermanos que van a ser más diferentes que nosotros, ¿sí o no? Cuando nosotros hablamos español, pero ahora vamos a tener la oportunidad de expresar ese amor a través de culturas en Cornerstone con otros hermanos que no son tan parecidos a nosotros. Es una oportunidad para implementar esto, para vivir esto, para desbordarnos en amor abnegado, no solamente por nosotros, sino por otros hermanos en Cristo. ¿Qué son cosas que podemos hacer? Podemos orar los unos por los otros. Estaba hablando con una hermana antes de comenzar el servicio y me estaba diciendo que para ella la oración es importante y que ella ora por nosotros. Gloria a Dios. Orar los unos por los otros. Una llamada, hermano, una llamada en medio de la semana. Hay un hermano que usted no ve hoy aquí. Vamos a llamarlo. Eso no es solamente tarea del pastor. Somos todos hermanos. Una visita, un mensaje, una manera de expresar ese amor. La segunda cosa que Pablo describe acerca de este sentido de obligación, de este desborde de amor abnegado, es el deseo de no solamente amarnos, pero servirnos unos a otros. No solamente decir, yo te amo, pero demostrar ese amor con obras, con servicio. Esto lo vemos en los versículos 11 al 13. Habíamos visto que, dadas las discusiones que vemos en la carta, sabemos que entre los hermanos de Roma, en la iglesia de Roma, hay dos facciones. Hay una división entre los judíos y entre los gentiles. Y esto significa que Pablo se va a interponer entre medio de esta división para querer sanar eso, para traer la paz, la armonía. Lo empezamos a ver la semana pasada, en los versículos 1 al 7. Pero él no conoce a los romanos. Estos no son problemas de Pablo.
Ellos están allá en Roma. Estos no son problemas de Él. ¿Por qué lo hace? Porque son su familia. Están lejos, están a la distancia, pero son sus hermanos, son su familia. Y tiene esta obligación. Imagínate que esta tarde vas al Walmart y tú ves dos personas allí peleándose. ¿Qué tú haces? Yo me doy la vuelta y para allá. El problema no es mío. No tengo que resolver eso. Pero ahora piensa, si dos hermanos tuyos de sangre están peleando, ¿qué tú haces? Tratamos de detener eso. De traer la paz. Por lo menos tratamos, ¿verdad? No siempre se puede. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. En el versículo 11 nos dice por qué él ha estado tan desesperado por verlos. Porque quiere comunicarles, la frase es un don espiritual. Significa literalmente, él quiere darles un regalo espiritual. Muchos comentaristas tienen opiniones a lo que se refiere, pero yo creo que por el contexto del libro de Romanos y otras cartas de Pablo, la mayoría de comentaristas aseguran que se refiere a compartirle, a llevarles, a enseñarles el Evangelio. Lo confirma el versículo 15. El Evangelio es el regalo, es la gracia de Dios, es el don que los va a edificar. El Evangelio es lo que ellos necesitan saber para curar esa división y esa fracción que hay allí, que ya no hay judío y gentil, sino que ahora en Cristo, el Evangelio, somos ¿qué? Uno. El Evangelio es la medicina que va a sanar esa división entre ellos. Y por eso Pablo está desesperado por llegar allá, para compartirles el regalo de las buenas nuevas y así servirles. Pero no es solo que Él quiere servirles a ellos. Miren las palabras del versículo 12. Pablo también quiere ser servido. Él quiere ser ministrado por ellos. Él dice que nos confortemos mutuamente. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada hermano, cada hermana en Cristo tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo que el otro no puede aportar. Y Pablo lo sabe muy bien. Y el Evangelio nos impulsa a eso. Ese vínculo, ese lazo que hay entre nosotros como hermanos en la fe, que el Espíritu Santo ha creado entre nosotros, nos mueve no solamente a amarnos, pero a servirnos, a ayudarnos, a confortarnos, a edificarnos el uno al otro. En el versículo 13, Pablo les dice que no quiere que ignoren que muchas veces él ha hecho planes para ir a visitarlo, pero que ha sido impedido. ¿Por qué Pablo les dice esto? ¿Por qué Pablo les tiene que dar esta explicación a ellos? Otra vez, Pablo no los conoce, Pablo no les debe explicaciones, Pablo no les debe nada. Entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace porque posiblemente ellos están pensando, oye, tantos años. Y el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, no ha asomado su nariz por acá. Tantos años y no ha venido. Y probablemente hay algún resentimiento en los hermanos de Roma hacia Pablo por eso. Pero ellos son sus hermanos. Y Pablo quiere mantener la armonía, la paz con ellos. Y por eso les da esta explicación, porque los ama, para evitar que hayan opiniones como esa, para evitar que ellos no piensen de esa manera. Pablo los ama. Y él lleva ese amor no solamente a decir que los ama, sino que está poniendo acciones a sus palabras. Y eso nos llama el Evangelio también, no solamente a amarnos, sino a servirnos.
1 Juan capítulo 3, versículos 16 y 18, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Escuchen ese lenguaje. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es sufrir inconveniencias, hacer lo que no nos gusta, lo que no nos conviene. No amemos solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Como cristianos, buscamos el bien de todo el mundo, pero tenemos una prioridad. ¿Cuál es? Nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, los que son nuestra familia. 1 Corintios 12, que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se regocijan con él. Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y a esto somos llamados, a imitar ese servicio de Pablo, servirnos unos a otros, a edificarnos, a apoyarnos, a ministrarnos. Por eso el tiempo de la oración que estamos compartiendo nuestras peticiones es tan importante, porque yo sé lo que tú estás sufriendo, tú sabes lo que yo estoy pasando. Y tú puedes orar por mí y a lo mejor hay algo que tú puedes hacer por mí. Porque somos hermanos, hermanas en Cristo. Cuando nosotros escuchamos que un hermano, que un tío, que alguien de la familia está pasando algo, ¿qué uno hace? Busca cómo resolver. Esta es la familia de la fe. Tenemos que hacer todo lo posible por mantener la paz, la unidad entre nosotros y servirnos los unos a los otros. Otra vez, esto es algo que cuando venimos a Cristo, como una semillita, este sentimiento brota en nosotros. Y por la gracia del Señor y la santificación del Espíritu de Dios en nuestras vidas a través de los años, esto crece. Pero también somos llamados por la palabra del Señor a cultivar esto, a cuidar esto, a fomentar esto, a avivar esto. Piensa, si usted está usando sus recursos, su tiempo, sus dones para servir, para ayudar, para ministrar a algún hermano en Cristo. O si solo estamos ensimismados en yo primero, yo segundo, yo tercero. Eso es una obra de la carne. Tenemos que arrepentirnos de eso. O si solamente le damos ese amor y ese servicio a la familia física. Que no es malo, el Señor nos dio nuestra familia de sangre y el Señor nos va a pedir cuentas, tenemos que cuidar de ella. Pero como estamos viendo en la palabra de Dios hoy, la familia de la fe es más importante. Y eso nos pega, eso nos sorprende. Pero bíblicamente, como dijo Jesús, mi mamá y mis hermanos no son estos. Mi mamá y mis hermanos son ustedes, los que creen. La prioridad para el creyente es la familia de la fe. Y tenemos que aprender a priorizar y darle lo mejor a nuestra familia de la fe. Tenemos que servirnos mutuamente, sacrificadamente. Tenemos que buscar oportunidades, hermanos, para servirnos unos a otros. Tenemos que hacer lo que no nos gusta, lo que no nos conviene. Tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos. Tal como haríamos como un hermano o una hermana de sangre. Tenemos que desbordarnos en amor, abnegado, los unos por los otros. La tercera cosa que Pablo describe acerca de este sentido de obligación es la inquietud de compartir el Evangelio con los perdidos. Los versículos 14 al 15 lo vemos.
Las primeras dos descripciones de amor abnegado son enfocadas en hermanos en Cristo, en la familia de la fe. Pero esta última está enfocada en amor por los perdidos, por aquellos que no son parte de la familia de la fe. Pero enfocarnos en ellos, ¿para qué? Para traerlos a la familia de la fe, para que vengan a Cristo. Y yo les mencioné la semana pasada que este es uno de los propósitos de Pablo al escribir la carta. Él quiere asociarse con los hermanos de Roma, que es la iglesia más al oeste que él, de la cual él conoce. Él quiere asociarse con los hermanos de Roma para juntos a ellos llevar el evangelio al confín más oeste del imperio, que es España. Ahora, si consideramos que lo que ya hemos visto, que primero él no los conoce muy bien, y a eso añadimos que entre ellos hay discordia, hay divisiones. Si pensamos en términos de negocio, esta asociación no es conveniente. Tú no haces una asociación con alguien que desconoces y mucho menos con alguien que está peleando y dividiéndose. Esta asociación no es conveniente para Pablo. Pero aún así, a pesar de que en términos de sentido común esto no es conveniente, él siente esta obligación de llevar el evangelio a los perdidos. El amor de Cristo pesa más que la conveniencia. La gran comisión pesa más que la conveniencia. ¿Y qué hace Pablo? Se arriesga, se arriesga. Él tiene que llevar el evangelio allá a España. Al final del versículo 13 él dice que quiere ir a Roma para cosechar fruto entre ellos. Lo que él quiere decir es que al él llevar ese don espiritual, al predicarles el evangelio, Pablo espera que más romanos vengan a Cristo y vengan a formar parte de la familia de Dios. Y él dice ahí que eso es lo que él ha visto pasar en todas las ciudades gentiles, en sus 3 viajes misioneros a través de todos esos años. A cada ciudad que él va, él levanta una cosecha para el Señor. Él trae gente a la familia de Dios y él quiere ver eso ocurrir en Roma también. Y en el versículo 14 Pablo describe su sentido de urgencia de evangelizar. Y es la palabra que hemos estado usando en el mensaje, obligación. Un sentido de obligación. Otras versiones dicen un sentido de deuda. Y Pablo añade en el versículo 14 que siente esa obligación de evangelizar, no solamente para Roma, no solamente para España, él lo siente para el mundo entero. Él dice griegos y bárbaros. O sea, los que hablan obviamente griego y los que no hablan griego. Los cultos y los no cultos, los que eran parte del imperio de Roma, que principalmente hablaban griego, y los que estaban fuera del imperio. Sabios e ignorantes, o sea, educados y no educados. Lo que él está diciendo es que su deuda, su obligación, su urgencia es para con todos. No importa la cultura, no importa la educación, no importa el lenguaje. Si no conocen a Cristo, Pablo les debe el evangelio, tiene una obligación. Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos esta obligación. Mateo 28, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso es lo que Pablo está expresando aquí. Tengo este sentido de obligación, de deuda, de urgencia. 1 Corintios 9, 16, Pablo dice, ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí. Que si usted conoce el lenguaje bíblico, lo ay no es algo bueno. Él literalmente se está echando una maldición encima si él no predica el evangelio. 2 Corintios 5, 18 al 20, Dios
nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Es de nosotros, no era solamente de Pablo, no solamente era de los apóstoles, es nuestro. Esa obligación, esa deuda que siente Pablo es nuestra de igual manera. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Cuando venimos a Cristo, esta urgencia de compartir el Evangelio nace en nosotros. Y otra vez, por la gracia del Señor, por la santificación del Espíritu, nuestras vidas crecen en nosotros. Pero también tenemos que cultivarlo. ¿A quién le gusta evangelizar? A nadie. Para nadie eso no es natural, evangelizar. Tenemos que empujarnos. Y según el Señor nos dé oportunidad, compartir. Y el Señor nos da oportunidad todos los días. Todos los días nos encontramos a alguien que está perdido y sin Cristo. Una invitación, una oración, un verso bíblico. Un Cristo te ama, pero haga algo. Haga algo. Tenemos una deuda, tenemos una obligación, tenemos una urgencia. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que desbordarnos. Se tiene que desbordar el amor de Cristo en compasión por otros para traerlos a la familia de Dios. Y puedan conocer al Señor. Para cerrar, vamos a ver el verso 15. En el versículo 15, Pablo dice que no solo que tiene obligación. Y si tú piensas en esa palabra, obligación, tú dirías, pues eso es algo que uno hace pues por obligación, de manera renuente, no tengo de otra, tengo que hacer. Pero Pablo dice en el versículo 15, no es solamente obligación, es ansiedad. Esa ansiedad que cuando tú tienes un problema y no te deja dormir de noche, no te puedes acostar. Eso es lo que Pablo siente. Siente ansiedad por amar a estos romanos, por servir a estos romanos y ansiedad por llevar el Evangelio a los que no conocen al Señor. Él tiene una ansiedad por desbordarse en amor abnegado. Y lo expresa, tiene ansiedad por anunciarles el Evangelio de Cristo a los hermanos en Roma. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mis hermanos, lo vamos a ver la próxima vez que estemos en Romanos, que por las próximas 2 semanas no vamos a estar ahí, pero el próximo mensaje va a ser versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Esa es la razón por la cual él está tan ansioso. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es la clave. El Evangelio es la cura. El Evangelio es la fuente. El Evangelio es la fuente. Como nos dice Filipenses, capítulo 2, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, no se aferró al cielo, sino que dejó su trono y su gloria. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nosotros. ¿Qué más amor abnegado que ese? El Hijo de Dios, que era rico, se hizo pobre para salvarnos, para darnos vida. Y por eso Pablo sabe que el Evangelio es la clave, es lo que ellos necesitan. Anunciarles a ellos el Evangelio es la mejor manera que Él los puede amar a ellos. Y el Evangelio Él sabe que los va a llevar a ellos a amarse aún más. El Evangelio Él sabe que los va a llevar a desbordarse en amor. Anunciarles el Evangelio es la mejor manera que Él les puede servir a ellos. Por eso les dice, quiero darles un don espiritual, quiero ir a predicarles el Evangelio. Porque Él sabe que el Evangelio es lo que los va a llevar a servirse mutuamente, así como Cristo
No vino para ser servido, sino para servirnos y darnos vida eterna. Y Él sabe que anunciarles el Evangelio es su obligación, es su ansiedad para que otros vengan a Cristo. Él sabe que, como dice el versículo 16, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a los más perdidos, para que puedan venir a la familia de Dios. Y por eso, hermano, mirando el Evangelio, el ejemplo del Evangelio, nosotros también desbordemos en amor abnegado hacia los demás. Aquí en nuestra iglesia local, no solamente en nuestra iglesia local, sino con todos aquellos que se llaman hermanos.